Fernández. Diego Fernández será el ejecutor de este tiro penal. Guaraní por ampliar la diferencia, Guaraní por tumbar en definitiva el invicto de Libertad. Va Fernández, gol. Fernández de penal, gol. Hacia uno de los costados, se arrojó Rodrigo Morínigo, lo da vuelta, reafirma este triunfo valioso el equipo legendario. No sé si desde lo matemático, no sé si influirá en el desenlace del torneo, pero en lo anímico sí, es un clásico y lo gana Guaraní y deja sin invicto el torneo Apertura. ¿Y a quién le saca el invicto? Se lo saca a Libertad. Sigan preguntando a Google cómo tumbar a Libertad. Por ahora esa respuesta no la tiene esta herramienta tecnológica, pero sí la tiene Guaraní, sí la tiene el Indio. Gana Guaraní Fernández y el tercero Guaraní 3, Libertad 1. Gran ejecución de Diego Fernández, con mucha personalidad del 26. Tomó esa pelota en un momento complicado del partido. Sereno, se perfiló, se recostó hacia un sector para pegarle con el pie interno, con la parte interna del pie izquierdo. Arquero de un lado, pelota casi al medio para descolocar a Morínigo y sentenciar el partido. Va cayendo el invicto de Libertad en la Huerta, de mano de Guaraní, que gana 3-1. El tercero del legendario. A los 40, segunda etapa. El final del partido, lo ganó Guaraní, ganó el Indio, se pone a 8 de Libertad, es una distancia considerable, pero la cuestión era ganar hoy por el honor y lo hizo Guaraní y cumplió. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, dice la canción, y va cayendo el invicto de Libertad aquí en su huerta.